Vamos a analizar las siguientes operaciones. Si se dan cuenta, aquí son sumas y restas de fracciones. No es una ecuación. X no es una ecuación porque no está igualado. Simplemente está viéndose la operación de fracciones. Aquí hay sumas y restas. Aquí también hay sumas y restas. Y aquí también hay sumas y restas. El detalle con esta suma de fracciones, el procedimiento ya lo sabemos hacer, es que tenemos denominadores y en estos denominadores hay términos cuadráticos. Estos términos cuadráticos se pueden factorizar. Eso me lleva a realizar la suma de fracciones, pero previamente factorizar. Recordemos que hay muchos métodos de factorización. Esos métodos de factorización se van a aplicar. Y de ahí realizar las operaciones. ¿Por qué es adecuado factorizar? Porque recordemos que cuando calculamos el mínimo común múltiplo para la suma de fracciones, se ha dicho que el mínimo común múltiplo es el producto de todos los factores que están en el denominador. Entonces, para poder calcular el mínimo común múltiplo, yo pudiera hacer simplemente la multiplicación de este binomio por este trinomio, pero de ahí me quedaría un x cuadrado por x cuadrado por x cuadrado, me quedaría un x sexta, lo cual quedaría muy grande. Debido a eso, nos basamos en el procedimiento, que es el producto de los factores. Y debido a eso, hay que factorizar. Recordemos que factorizar es expresar en factores ya sea restas o sumas. Entonces, como vamos a hacer una operación, pues vamos a proceder a factorizar. Aquí yo tengo la primera fracción, que es un 5 en el numerador, y aquí abajo me doy cuenta que es una diferencia. Y esa diferencia es de un cuadrado y es de otro cuadrado, porque el 3 obedece a un cuadrado. Por lo tanto, aquí el procedimiento es factorizar una diferencia de dos cuadrados. Recuerden que el procedimiento es obtener la raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada del primer término, e indistintamente colocar como operaciones menos y más o más y menos, y posteriormente colocar la raíz cuadrada del segundo término. La raíz cuadrada del segundo término es 3, también aquí es 3. Ya está factorizado. Me voy al segundo, es una resta de otra fracción que tiene el numerador 3, y en el denominador observo que es una de la forma x cuadrada más bx más c, porque es un trinomio. Y aquí también sabemos que es el producto de dos binomios, donde el primer término de los dos binomios es la raíz cuadrada del término cuadrático. Aquí es x, aquí es x. La operación del primer binomio es el signo del término lineal, que es menos. Y la operación del segundo binomio es el producto de los dos signos. Menos por menos es más. Aquí es una operación suma. Ahora hay que calcular los números que multiplicados me den 15 y sumados me den 2. Multiplicados 15, pues el 1 por 15 y el 3 por 2. Y el 3 por 5, perdón. Si ordeno primero el grande y luego el chico, colocando aquí el 5 y aquí el 3. 5 por 3 me da 15, que es menos 15. Al hacer la ley de la resta, menos 5 más 3, me quedó menos 2. Por lo tanto, aquí también ya. Esta es la factorización de este trinomio. Y de aquí vemos que es lo mismo. Por lo tanto, escribimos un menos otra fracción donde tiene un numerador que es 3. Nos vamos al mismo procedimiento. Escribir un paréntesis, escribir otro paréntesis. El primer término del binomio, la raíz cuadrada del término cuadrático, que aquí es x. También en el segundo es igual a x. El signo del término lineal es la operación del primer binomio, que es menos. Multiplico los signos, menos por más es menos. Y esa es la operación del segundo binomio. Números que multiplicados me den 15, pues ya sabemos que son 15 y son 5 y 3. Si ordenamos el 5 y el 3, y escribo primero el 5 y luego el 3, por ley de la suma, este me da el menos 8, y por multiplicación menos por menos me da más, que es 15. Por lo tanto, ya están factorizados todos los denominadores. Pudiera ser que también no hubiera factorización en los numeradores, depende del ejercicio. Y de aquí entonces procedo a calcular el mínimo común múltiplo. Para poder calcular la suma de fracciones, lo primero que hay que calcular es el mínimo común múltiplo, que es el producto de todos los factores que están en el denominador. Por lo tanto, el primer factor que yo vi en el denominador es un x menos 3. Luego, el siguiente factor que va en el denominador es un x más 3. Posteriormente, el siguiente factor que hay en el denominador es un x menos 5. El siguiente factor que está en el denominador es un x más 3, pero ya lo tengo, por lo tanto ya no se escribe.
El siguiente factor que está en el denominador es un x menos 5, que ya está, por eso no se escribe. El siguiente factor que está en el denominador es x menos 3, que ya lo tengo, por eso no se escribe. Entonces ahora procedo a hacer la suma de fracciones. Recordemos que el procedimiento para sumar fracciones es que el mínimo común múltiplo se va a dividir entre cada denominador. Y ya que lo haya dividido, lo voy a multiplicar por su respectivo numerador. Y este resultado lo escribo aquí arriba. Por lo tanto, si yo divido estos tres, vamos a escribirlo aquí. Si yo divido el mínimo común múltiplo entre el primer denominador, que es x menos 3 por x más 3, se van a dar cuenta ustedes que este 3 me da la unidad, este 3 me da la unidad y solamente me queda x menos 5. Por lo tanto, este x menos 5 hay que multiplicarlo por el 5. De manera de ser ordenados, vamos a escribir primeramente el 5, porque primero se escribe el signo, luego el coeficiente y luego la función exponencial, que estaremos hablando de este paréntesis, por el x menos 5. Y de ahí se obtiene el primer término de la suma. Después se escribe el signo es un menos y se procede al mismo procedimiento. O sea que se divide x menos 3 x menos 3 por x más 3 por x menos 5 Pero ahora lo divido entre x menos 5 por x más 3. Estaré dividiéndolo por x menos 5 por x más 3. Fíjense como este x menos 5 con este x menos 5 me da la unidad. Este también. Y el resultado es x menos 3. Por lo tanto, el x menos 3 por el 2. Pues escribo la multiplicación. Primero el coeficiente, que es 2. Recuerden que el orden de los términos así me lo pide. Primero escribir el signo, luego escribir el coeficiente y luego escribir la función exponencial, que vendría siendo el paréntesis que tengo aquí, por x menos 3, porque este con este se divide, este con este se divide y me queda x menos 3. Escribo la siguiente operación y hago el mismo procedimiento. Divido el mínimo como múltiplo, que es x menos 3, x más 3 y x menos 5, pero ahora lo divido entre x menos 5 entre x menos 3. Entonces, si yo hago la división de x menos 5 entre x menos 3, pues resulta que este x menos 3 entre x menos 3 me da 1, x menos 5 entre x menos 5 me da 1 y solamente me queda el x más 3. Y el x más 3 es el que se va a multiplicar por el numerador, que es 3. A manera de escribirlo en orden, primero es el signo, quiero escribir que es menos, luego es el coeficiente, que es 3, y luego la función exponencial, que es x más 3. Posteriormente se les explicará por qué se llama función exponencial cuando lleguen al curso de geometría y trigonometría. Bueno, ya que tengo eso, ya pasé el procedimiento de sumar fracciones y lo que sigue aquí nada más es hacer operaciones. Las operaciones, observo que la primera que hay es una propiedad distributiva. El primero por el nivel de sustrayendo, lo mismo en la segunda y en la propiedad distributiva. Hay que considerar que hay signos, por eso menos por más es menos y más por menos es más. Lo mismo con el tercero, hay una multiplicación donde también hay que hacer la propiedad distributiva. Y se recomienda que en el denominador no se realizan operaciones. No se realizan operaciones porque lo que yo estoy buscando es hacer la división. Y para hacer la división es mucho más fácil la división cuando yo tengo dos productos. Vamos a poner, por ejemplo, si yo divido 180 entre 8, esta división es un poco complicada, pero si yo pienso en que el 18 es 2 por 2 por 45, 2 por 2, 4, 45 por 2, 90 y por 2, 180 entre 8. Fíjense cómo le estaré expresando factores. Yo veo que este 2 por 2 es 4, este es 8 y eso se puede simplificar. Aquí la cuarta de 4 es 1, la cuarta de 8 es 2 y esto me queda 45 medios. Entonces el 180 yo lo puedo expresar como 45 medios, que es mejor verlo como factores que tratar de hacer la división o tratar de ver si tiene mitad, tercera, etcétera, etcétera. Por eso se procura hacer la factorización y dejar la factorización en el denominador. Debido a eso solamente procedo a hacer operaciones en el numerador y al hacer operaciones en el numerador multiplico 5 por x, signo más por más me da más, número por letra me queda 5x,
Hago operación con signos, más por menos me da menos, 5 por 5 es 25. Y con el siguiente, menos por más es menos, 2 por x se deja expresar el 2x, menos por menos es más, 2 por 3 es 6. Voy al siguiente, menos por más es menos, 3 por x es 3x, y luego menos por más es menos, y 3 por 3 es 9. En el denominador dijimos que íbamos a hacer operaciones, solamente se deja indicado el x menos 3 por el x más 3 por el x menos 5, y en el numerador continúo haciendo operaciones. Operaciones me llevan a sumar términos semejantes, este 5x con este 2x con este 3x, y los demás que son términos independientes también se hacen operaciones que suman de términos semejantes. Por lo tanto, aquí voy a escribir entonces una raya de fracción. Sabemos que el denominador no se van a realizar operaciones, por lo tanto sigue dejándose el x menos 3 por el x más 3 por el x menos 5, y en el numerador comienzo a hacer operaciones. 5x menos 2x es ley de la resta, predomina el signo positivo porque es mayor, entonces me va a quedar más 3x, y más 3x menos 3x es 0, y el 0 no se escribe. Eso voy con los términos independientes. Aquí tengo un menos 5x, pudiéramos comenzar con este, más 6 menos 9 es ley de la resta, el 9 es el número más grande, queda el signo negativo, entonces aquí es menos 3, y menos 3 menos 25, esto es menos 28. Por último, acuérdense que hay que hacer todas las operaciones, entonces todas las operaciones me indican que hay que hallar un menos entre un más, y entonces el menos entre el más me da el menos, la fracción es negativa, la raya de fracción, donde en el numerador hay un 28 y en el denominador hay un x menos 3 por un x más 3 por un x menos 5. Y ya tenemos el resultado de la suma de las fracciones. Recuerden que como no es una ecuación, no se tiene que igualar a 0, no se tiene que calcular el valor de las x, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que tener bien el concepto que esto es una operación porque solamente es la resta y no me dicen que está igualado a 0. Y cuando estamos viendo las ecuaciones, siempre quiero igualar a algo, ya sea 0 o alguna otra expresión. Bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento para las otras. El mínimo común múltiplo es el que me indica que debo factorizar los denominadores. La suma de fracciones saben que es mínimo común múltiplo entre el denominador para el numerador. Y por último, en el denominador no se realizan operaciones. Haciendo esas consideraciones, vamos con el siguiente. Aquí vemos que en el numerador hay un x menos 2, ese no se puede factorizar, ya es un binomio, los binomios no se pueden factorizar generalmente. Sin embargo, el binomio que está aquí abajo sí se puede factorizar porque ustedes ven ahí un factor común, el factor común es la x. Entonces esta es una x que multiplica a un x menos 2. Ya realicé la factorización. El binomio si es término lineal y término independiente no se puede factorizar, pero si es término cuadrático y término lineal sí se puede factorizar. Vamos al siguiente. En el siguiente tenemos un x menos 5 y en el denominador tenemos una diferencia de dos cuadrados. Los términos cuadráticos generalmente sí se pueden factorizar, los binomios relacionados a términos cuadráticos. Esta es una diferencia de cuadrados, por lo tanto, para factorizar una diferencia de cuadrados se escriben dos paréntesis. El primer término del primer paréntesis es la raíz cuadrada del término cuadrático, que es x. También se escribe en el siguiente. La operación indistintamente es suma y resta o resta y suma. Vamos a escribir suma y resta. Y luego el segundo término de los dos binomios es la raíz cuadrada del término independiente, donde la raíz cuadrada de 25 es 5. Escribimos la operación que es una resta. Y luego en el numerador nosotros tenemos un x más 7. Y en el denominador hay una factorización de la forma x cuadrada más bx más c. Por lo tanto, esta factorización yo debo de escribir dos paréntesis. En el primer paréntesis se va a escribir la raíz cuadrada del término cuadrático. La raíz cuadrada del término cuadrático es x. También se escribe en el segundo paréntesis la operación del término lineal va a ser el signo del término lineal va a ser la operación del binomio, y al multiplicar el signo del término lineal por el signo del término independiente, que me da menos, esa va a ser la operación del siguiente binomio. Posteriormente hay que calcular los números que multiplicados me den 7 y sumados me den 6. Multiplicados 7, pues es el 1 por 7 y nada más. Escribiendo primero el mayor y luego el menor,
y comprobando, más 7 menos 1 por ley de la resta. Si queda el signo del positivo, se hace la resta y 7 menos 1 me da 6. Por lo tanto, aquí está la factorización. Ahora fíjense, aquí factoricé. Ya que factoricé, calculé el mínimo común múltiplo, porque el mínimo común múltiplo es el producto de todos los factores. Pero por jerarquía de operaciones, lo primero que debí de haber hecho fue la división. Si ustedes observan, el 5 no se puede dividir entre este producto, ni el 2 ni el 3. Sin embargo, aquí cambia, porque este x menos 2 se puede dividir entre x menos 2. Recordemos que la raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, aquí arriba del numerador tengo un paréntesis, tengo otro paréntesis y tengo otro paréntesis. Y si veo los números que están con este paréntesis, pues resulta que hay un más y hay un 1 que está multiplicando y que no se escriben, pero que ahí están. Lo mismo en este, aquí hay un más por un 1 que multiplica el x menos 5 y también hay un más por 1 por x menos 2. Eso no se escriben, pero hay que entender que ahí están y que en algún momento los puedo utilizar. Debido a que estos son paréntesis, pues entonces puedo hacer la división. Vamos a quitar los paréntesis. Solamente era para que visualizaran que ahí hay un paréntesis y por lo tanto es un factor y por lo tanto se puede hacer la división, porque al haber productos arriba y divisiones, primero puedo hacer la multiplicación o primero la división, que es lo mismo. Por lo tanto, hago la división del x menos 2 entre x menos 2 y al hacer la división, debido a que es el mismo número, entonces el resultado me queda 1 entre x, que ese no se divide. Vamos al siguiente. Aquí yo tengo un x menos 5 entre un x menos 5. Al hacer la división, también me da como resultado un 1. Me queda como resultado en el numerador 1 y en el denominador hay un x más 5. Por último, la operación resta. Y aquí me doy cuenta que también hay una división. Por lo tanto, realizo la división del x más 7 entre el x más 7. La división me da 1. Por lo tanto, en el numerador escribo un 1 y en el denominador se sigue quedando el x menos 1. Teniendo esos resultados, ahora sí, ya no hay divisiones. Ya se parece a lo que tenía aquí. O sea, estas divisiones no se pueden realizar porque hay un número entre un binomio. Por eso no hacemos una división, sino directamente calculamos el mínimo común múltiplo. En este caso, pues también hay que calcular el mínimo común múltiplo. Recordemos que habíamos dicho que el mínimo común múltiplo es el producto de todos los factores que están en el denominador. Y debido a que ya habíamos explicado que la raya de paréntesis la raya de fracciones son paréntesis, sabemos que este es un factor porque está multiplicándose por el 1 y está multiplicándose por el signo más. Por esa razón, la x es un factor. Y al ser un factor, entonces el primer factor que está en el denominador es una x. El segundo factor que está en el denominador es un x más 5, por la misma razón que la raya de fracción es un paréntesis y antes del paréntesis hay un 1 que está multiplicando y hay un más. Estos tres son factores, el signo, el coeficiente y la función exponencial. Por eso aquí se escribe el x más 5 como factor y el último factor es un x menos 1. Acá no hubo la necesidad de explicar eso porque directamente se ve que hay dos factores y al ver que son dos factores pues se veía la definición del mínimo común múltiplo se lee de manera inmediata. Aquí sí había que explicar porque estos tres denominadores son factores. Bueno, el procedimiento ya saben que es dividir el mínimo común múltiplo entre cada denominador y multiplicarlo por el denominador. Por lo tanto, si divido x, vamos a escribirlo, si divido el x por x más 5 por x menos 1 y lo divido entre este primer denominador que es x, entonces este x con x me da 1 y solamente me queda lo de arriba. Y lo de arriba multiplicado por 1 pues sigue siendo lo mismo. Por lo tanto aquí debo de escribir el x más 5 por el x menos 1. Recuerden que aquí puedo escribir el 1, pero el 1 por lo demás me da lo mismo, por eso no hay necesidad de escribir el 1. Luego sigue la resta y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Hay que dividir el mínimo común múltiplo entre el segundo denominador y el segundo denominador ahora es x más 5. Por lo tanto, al hacer la división de este x más 5 entre este x más 5 me queda 1 y 1 por lo demás pues es x por x menos 1. Por lo tanto, aquí después del signo escribo la x por el x menos 1. Después la operación es resta, escribo la resta
Vuelvo a hacer lo mismo. Ahora debo de hacer la división del mínimo común múltiplo que es este, entre el tercer denominador, que es x menos 1. Si ustedes hacen la división, entre este me da 1 y solamente me queda x por x más 5. Por el 1 de arriba, pues sigue siendo x por x más 5. Y ya terminé de hacer el procedimiento de suma de fracciones, mínimo común múltiplo entre cada denominador por el respectivo numerador. Entonces, como ya terminé de hacer el procedimiento de suma de fracciones, ahora voy a hacer operaciones, las operaciones que están aquí indicadas. La operación indicada aquí es que este sumando se tiene que multiplicar por el minuendo. Luego este sumando hay que multiplicarlo por el sustraendo. Y después este sumando hay que multiplicarlo por el minuendo y hay que multiplicarlo por el sustraendo. Aquí es un poco más fácil porque solamente hay que distribuir la multiplicación sobre la resta, por lo tanto es este factor por el minuendo, este factor por el sustraendo, y lo mismo aquí, hay que distribuir esta multiplicación sobre el primer sumando y el segundo sumando. Primer sumando y segundo sumando. Realizo las operaciones. Si realizo las operaciones, entonces ya habíamos dicho que en el denominador no se realizan operaciones, por lo tanto se sigue escribiendo x por x más 5 por x menos 1, y en el numerador realizamos operaciones. Más por más me da más, x por x es x cuadrada. Voy con el siguiente, x más por menos me da menos, x por 1 sigue siendo x. Me voy al siguiente, más por más me da más, 5 por x se deja expresado el 5 por x. Luego, más por menos es menos y 5 por 1 es 5. Voy a la siguiente multiplicación, menos por más me da menos, x por x, obtengo una x cuadrada, menos por menos es más y la x por 1 se queda expresado como x. Voy a la siguiente multiplicación, menos por más es menos, x por x es x cuadrada, menos por más es menos y x por 5, es decir, primero el coeficiente y luego la variable. De aquí ya lo que debo de proceder a hacer es la suma de términos semejantes. La suma de términos semejantes, tengo que sumar esta x cuadrada con las otras x cuadradas, que aquí hay otra x cuadrada y aquí hay otra x cuadrada. Luego voy con los términos lineales, que es esta x con esta x y con esta x y con esta x, y términos independientes, pues nada, tengo a este menos 5. Por lo tanto, vamos a hacer las respectivas operaciones. Si yo hago las operaciones, vamos a escribirlo de este lado. Escribo igual la raya de fracción. Sabemos que en el denominador no vamos a hacer operaciones. Puedo de una vez escribir el x por el x más 5 por el x menos 1. Y en el numerador sumo términos semejantes. X cuadrada menos x cuadrada me da 0. Y 0 menos x cuadrada pues es el menos x cuadrada. Me voy con los términos lineales. Aquí tengo un 5x y aquí tengo un menos 5x. 5x menos 5x me da 0. Y la menos x con el más x también me da 0. Por lo tanto, en los términos lineales no hay nada. Y aquí tengo un menos 5. Por lo tanto, ya realicé la suma de términos semejantes. Y lo único que me falta hacer es hacer operaciones. Para poder hacer operaciones, aquí tengo que factorizar el signo, porque este signo no se puede dividir entre este signo más, debido a que tengo dos signos. Pero yo sé el método de factorizar por factor común. Sabemos que los factores en un término se comienza por el primer factor, que es el signo, el segundo factor, que es el coeficiente. Por lo tanto, el factor común que tengo aquí es el menos, multiplicado por menos entre menos me da más, x cuadrada, menos entre menos es más 5. Y en el denominador sabemos que no se hacen operaciones, por lo tanto sigue siendo x por x más 5 por x menos 1. Y ahora hacer la operación, que es una división de signos, menos entre más, ahora sí se puede hacer, me da un menos, por lo tanto la fracción va a ser negativa. Si quiero factorizar suma de cuadrados, no existe el método de factorización de suma de cuadrados, por lo tanto se sigue dejando el x cuadrada más 5, y en el denominador escribo el x por x más 5 por x menos 1. Solamente para verlo de jerarquía de operaciones, si yo quisiera dividir esta x cuadrada entre esta x, no se puede, porque sabemos que en el numerador
que es el que está arriba de la raya de fracciones. El numerador tiene un paréntesis, la raya de fracciones es un paréntesis, por lo tanto indica que si tú quieres hacer la división, previamente hay que hacer la suma. Como no se puede hacer la suma, es imposible hacer la división de x cuadrada entre x, y tampoco puedo dividir este x entre este x, porque primero tengo que hacer la suma y no la división. También este 5 con este 5 no se puede dividir, porque primero hay que hacer la suma y después la división. Debido a eso, pues el resultado queda ahí, y como no es una ecuación, este es el resultado, ya no hay más operaciones, simplemente hice una suma de fracciones y me dio este resultado. Bueno, vamos al tercer caso. En el tercer caso también tengo lo mismo, que es una regla de fracciones, por lo tanto hay que factorizar. Comenzamos factorizando y entonces escribo que aquí hay un trinomio. Este trinomio se puede factorizar de la forma x cuadrada más bx más c. Debido a eso, sabemos que la factorización es la raíz cuadrada del término cuadrático, que se escribe en el primer término de los dos binomios. La operación del primer binomio es el signo del término lineal. Aquí escribo un más. Multiplico el signo del término lineal por el signo del término independiente y se coloca como operación del segundo binomio, más por más. Y calculo números que multiplicados me den 9 y sumados me den 6. Multiplicados 9 es el 1 por 9 y el 3 por 3. Si escribo aquí el 3 y el 3 y yo lo sumo, me queda más 6, y yo los multiplico, me queda más 9. En el denominador observo que tengo una diferencia de un cubo, y la diferencia de cubos sabemos que el primer binomio va a ser la raíz cúbica del término cúbico. La raíz cúbica de x cúbica es x. El signo o la operación que tengo aquí se reescribe aquí, tal cual es la misma operación, y se calcula la raíz cúbica del 27. La raíz cúbica del 27, el número que multiplicado por sí mismo 3 veces me da 27, pues es el 3. Y luego el segundo factor va a ser un trinomio, donde el trinomio va a ser el cuadrado del término lineal, que ya factoricé, que es x cuadrada, va a ser el cuadrado del término independiente, menos 3 al cuadrado es más 9, y el segundo término va a ser la multiplicación de estos dos, cambiando el signo. Más 3 por menos, perdón, más x por menos 3, me queda menos 3x, le cambio de signo y escribo el 3x. Así es la factorización de una diferencia de cubos. Vámonos a la siguiente fracción. En la siguiente fracción, el numerador no se puede factorizar. El denominador sí se puede factorizar, porque es de la forma x cuadrada más bx más c, de donde sabemos que hay dos paréntesis, y esos dos paréntesis es la raíz cuadrada del término cuadrático, que aquí es x, también se escribe aquí x en el segundo paréntesis. El signo del término lineal es la operación en el binomio, y la multiplicación del signo del término lineal por el signo del término independiente, que también me da menos, es la operación del siguiente binomio. Números que sumados me den 8 y multiplicados me den 16. Multiplicados 16 es el 1 por 16, el 2 por 8 y el 4 por 4. Si escribo aquí el 4 y el 4, sumados me dan el menos 8, multiplicados me dan 16 y estamos bien. Luego es un menos, el numerador es el 5, se escribe idéntico, y aquí también tengo uno de la forma x cuadrada más bx más c. Por lo tanto escribo dos paréntesis. El primer término de los dos paréntesis, la raíz cuadrada del término cuadrático, que es x y x es x. El signo del término lineal es la operación del primer binomio, la multiplicación de los signos del término lineal por el término independiente, menos por más, menos es la operación del segundo binomio, y debemos calcular números que sumados me den 7 y multiplicados me den 12. Multiplicados 12 es 1 por 12, 2 por 6, y ya. 12 por 1, hay 4 por 3. Si escribo primero el 4 y luego el 3, acuérdense que primero va el grande, la suma de estos dos me da menos 7 por ley de la suma. Al ser los dos negativos se suman y se mantiene el signo, y la multiplicación de estos dos es menos por menos más, 4 por 3, 12, y ya está factorizado. Entonces, fíjense cómo en los tres lo primero que hice fue factorizar. ¿Por qué? Porque el mínimo común múltiplo es el producto de todos los factores. Posteriormente calculé el mínimo común múltiplo. En este primero factoricé, y debido a que se puede hacer la división, realicé la división. Luego calculé el mínimo común múltiplo. En este ocurre lo mismo, que aquí tengo un producto y aquí tengo una división. Si ustedes quieren realizar la división, pues aquí no se puede, porque este x más 3 con este x menos 3 no existe la división.
Entonces me voy al siguiente. En el siguiente aquí tengo un x menos 4, que es este x menos 4 dividido entre este x menos 4. Yo aquí puedo hacer la división y me queda 1. Y en este caso no se puede hacer la división. Por lo tanto, lo que voy a tener aquí es este término, se queda idéntico, que es un x más 3, un x más 3 por un x más 3 entre un x menos 3 por un x cuadrada más 3x más 9. Bueno, disculpen, en el diseño del ejercicio yo lo pensé para que se pudiera hacer la división. Vamos a corregirlo para que se vea lo que yo quería explicarles. Este 6, vuelvo a repetir, el diseño, yo me equivoqué en el diseño este debió de haber sido un 3x, no debió de haber sido un 6x. Vamos a corregirlo eso para que vean qué es lo que ocurre en este caso y que muchas veces se ve en la suma de fracciones o la multiplicación de fracciones. Vamos a hacer la corrección para que vean ustedes lo que quería mostrar en el ejercicio. Si corrijo el diseño, que el diseño aquí ha pedido que era un x más 3, cuando yo quiero hacer la factorización, resulta que si en lugar de ser x cuadrada más 6x más 9, el que debí de haber escrito era un x cuadrada más 3x más 9 dividido entre un x cuadrada menos 27. O sea, este es el diseño que yo había pensado, me equivoqué aquí en el diseño. Entonces, cuando yo quiero factorizar olvidémonos de este numerador, utilicemos este en este primer término. Si yo quiero factorizar, la factorización me va a llevar a que aquí tendría que escribir un paréntesis y otro paréntesis porque es de la forma x cuadrada más bx más c. El primer binomio es la raíz cuadrada del término cuadrático de aquí es x. El segundo binomio es la raíz cuadrada del término cuadrado donde es x. La operación del primer binomio es un signo más. Y si multiplico estos dos signos es la operación del siguiente binomio. Ahora bien, números que multiplicados me da 9 es el 1 por 9 y el 3 por 3. Si escribo aquí el 3 por 3, ya habíamos dicho que este resultado me da 6, que fue lo que escribí. Pero para mostrar lo que les quería decir, pues este 3 más 3 no me da 3, sino me da 6. Eso quiere decir que este trinomio no se puede factorizar. Era lo que quería que observaran en el diseño de este ejercicio, que a veces los trinomios no se pueden factorizar y como no se puede factorizar, se sigue escribiendo el x cuadrada más 3x más 9. Era lo que quería que vieran, lo importante que quería que yo observaran en el diseño, en el ejercicio. Y aquí cometí un error, disculpen. La fracción que debió de haber estado desde el inicio era x cuadrada más 3x más 9 entre la diferencia de cubos. Bueno, ya pasando al siguiente paso, como habíamos dicho, aquí hay una división. Pero aquí lo importante es que no se pueden dividir los binomios. Aquí sí se pueden dividir los binomios. Sino aquí lo que se van a dividir va a ser este trinomio entre este trinomio. Entonces no siempre va a ser la división de dos binomios, como ocurrió en el caso del segundo ejercicio, sino va a haber veces que el mismo trinomio es el que se va a dividir cuando observo que este trinomio no se puede factorizar. El diseño era este, para que observaran que a veces se puede dividir el trinomio. Por lo tanto, si hago la división del trinomio, este trinomio con este trinomio como son idénticos, la división es 1 y el denominador solamente queda un x menos 3, que era lo importante que quería que observaran. Ahora bien, en el siguiente, este x menos 4 entre este x menos 4 es 1 y aquí me queda en el denominador solamente el x menos 4 y en el último, como no se puede hacer la división, pues me queda el 5 entre x menos 4 por un x menos 3. Bueno, ahora bien, ya que tengo la división, recuerden que aquí lo importante del ejercicio es que vieran que los trinomios a veces no se pueden factorizar, pero sí se pueden dividir. Entonces ya puedo proceder a calcular el mínimo común múltiplo. Habíamos dicho que el mínimo común múltiplo es el producto de todos los factores que están en el denominador. Por lo tanto, el primer factor ya habíamos explicado que es x menos 3, porque el x menos 3 tiene un paréntesis que se multiplica por el 1 y que se multiplica por el signo más.
por eso el x menos 3 es factor. Y lo mismo ocurre con el x menos 4. El x menos 4 es otro factor, por lo tanto también se escribe aquí en el mínimo común múltiplo. Y por último, el x menos 4, que es factor, ya está en el mínimo común múltiplo, no se vuelve a escribir. Y el x menos 3, que es otro factor, ya está en el mínimo común múltiplo, por lo tanto no se debe volver a escribir. Y procedo a hacer la suma de fracciones. Recuerden que la suma de fracciones es el mínimo común múltiplo entre cada denominador por el respectivo numerador. Por lo tanto, si hago la división del mínimo común múltiplo entre el primer denominador, que es x menos 3, esta se divide y solamente me queda x menos 4. Y x menos 4 multiplicado por 1, pues sigue siendo el x menos 4. Posteriormente hacer la operación resta, se escribe la operación resta. Ahora voy a dividir este mínimo común múltiplo entre el segundo denominador. Por lo tanto, ahora se divide entre un x menos 4 y la división, entre este me da la unidad y solamente me queda x menos 3. Y x menos 3 por 1, pues es 1 por x menos 3. Este 1 que multiplica el x menos 3 no se escribe, solamente se escribe por x menos 3. Se escribe la segunda operación, que es una resta, y ahora divide el mínimo común múltiplo entre el tercer denominador. Si ustedes observan, el tercer denominador es x menos 4 por x menos 3. Y si yo divido este entre este me da 1 y este entre este me da 1, y 1 por el de arriba, que es 5, pues sigue siendo 5. Ya que concluí de hacer la suma de fracciones, recuerden que la suma de fracciones es el mínimo común múltiplo entre cada denominador multiplicado por su respectivo numerador. Entonces, ya lo único que me queda, que me hace falta hacer es hacer operaciones en el numerador, porque en el denominador habíamos dicho que no se hacen operaciones. Aquí sigue quedando un x menos 3 por un x menos 4. No se hacen factorizaciones, no se hacen operaciones porque me conviene más dejarlo factorizado. Y comienzo a hacer multiplicaciones. Aquí tengo un x menos 4. Este menos por la x es una menos x. Este menos por menos me da un más. Me queda un 3 y aquí me queda un menos 5. Al continuar haciendo operaciones, entonces escribo un igual. En el denominador no se hacen operaciones, que es x menos 3 por x más 4. No, por x menos 4, disculpen. Por x menos 4. Y hago suma de términos semejantes en el numerador. La suma de términos semejantes en el denominador es esta x con esta x. Y los términos independientes, que es menos 4 más 3 y menos 5. Al realizar operaciones, esta x con esta menos x me queda 0, el 0 no se escribe, y luego hago operaciones con los términos lineales, los términos independientes, perdón. El menos 4 con más 3, por ley de la resta se deja el signo del mayor, que es negativo, y menos 4 más 3, hago la resta, me queda 1, quedando el signo negativo, y luego este menos 1 con este menos 5, los dos son negativos, por lo tanto predomina el signo negativo, y aquí había dado un 1, con este 5 me quedó un menos 6. Sabemos que todavía falta hacer más operaciones, porque hay una división de signos. Este menos entre este más me da menos, que va a ser el signo de toda la fracción. Que este es un 6 de un x menos 3 por un x menos 4. Como ya no se hace la multiplicación en el denominador, así queda el resultado. Bueno, en dado caso que si hubiera sido este factorizable, obviamente la operación hubiera sido más grande. Pero lo importante que quería que hubieran ustedes en el diseño, en el diseño es que este trinomio, como no se puede dividir, se escribe igual. Entonces yo hacía la división de los dos trinomios, que a veces eso va a ocurrir, que me voy a encontrar con trinomios que no se van a poder dividir. En todos se repite el método. Primero es calcular mínimo con múltiplo, por eso se factoriza. Luego es dividir y multiplicar por el numerador. Y al último entender que nunca se realizan multiplicaciones en el denominador. Una disculpa otra vez por el diseño.